Hola, ¿qué tal, chavos? Buenas tardes. Vamos a continuar llenando. Ya casi terminamos con este. Vamos a avanzar en los últimos que nos quedaron. Y nos falta, por ejemplo, el remolque y semirremolques, ¿no? Bueno, haciendo una recapitulación de lo que hemos visto, esta es como es una de las clasificaciones de los vehículos, ¿sí? De acuerdo al tipo de estructura que tenga, ¿no? Ya eso considera, por ejemplo, el chasis y la carrocería. Entonces, imagínense cuántos ya vamos. Entonces uh, vamos a agregar para remolques que ya más o menos ayer les había dicho cuáles iban, ¿no? Son tres, y entonces vamos a poner un remolque completo. A ver, vamos a poner completo. También hay de eje central, ajá, y remolque. ¿Va? Igual no es lo que decíamos, ¿no? Al final del día sí se cataloga como vehículo, pero recuerden que no es autónomo, ¿no? Pero sí entra como un vehículo, ¿no? Entonces dejen, sacamos una flechita, una línea roja, así más o menos, ¿no? Listo. Va, entonces, ¿qué más nos falta? Vamos a borrar esto. Tenemos ya los agrícolas. No. En los agrícolas vamos a poner. Lo voy a colocar acá. Y ahorita lo enlazamos. El primero va a ser el tractor. Luego el monocultor. Y por último el cosechador. Bueno, son algunos, ¿no? Son algunos. ¿Sale? Entonces nada más vamos a poner tres. Ya aquí vamos, ya son algunos ejemplos. Sí, hay una gran variedad. Entonces, pues sí está medio complicado que podamos mencionar a todos, ¿no? Vamos a poner una línea. Lo pongo en verde para que no se confundan. Voy a ponerlo así. Ahí está. Entonces tenemos tres casos. Ahora vamos a completar el de las motocicletas. En el caso de las motocicletas, pues igual vamos a colocar algunas. Voy a poner esto por acá arriba. Pues vamos a tener, por ejemplo, vamos a cambiar de color. Las tipo cross. ¿Vale? Las de pista, por ejemplo. Las de campo. Las scooter, que son las motonetas. ¿Sale? Y ya por ejemplo, así lo vamos a poner nada más. Porque ya por ejemplo, si quisiéramos meternos en más, hay un chorro, también es un mundo gigantesco. El mundo de las motocicletas, por ejemplo, desde la onda de los estilos, ¿no? Un estilo chopper, por ejemplo, un estilo cafe racer, un estilo bobber, por ejemplo, o una fat bobber. Ajá, o scrambler. Así es, scrambler. Entonces, pues imagínense, o sea, hay un mundo gigantesco, ¿no? Las urbanas, por ejemplo.
y las vamos a poner utilitarias. Utilitarias. ¿Sale? Entonces es un mundo gigantesco también. Al grado que también hay una especialidad, ¿no? O sea, que también hay una ramita para estudiarlas. Y lo que les decía, al final del día los principios son los mismos. Siguen funcionando con sistemas eléctricos, siguen funcionando con sistemas de regulación de temperatura, control de velocidad. Por ejemplo, las más recientes ya tienen ABS. Bueno, las modernas ya tienen ABS, ya tienen sensores. Sensores de hasta... Tienen hasta sistemas electrónicos de confort. Por ejemplo, hay motos que ya tienen hasta calefacción en los puños. Entonces, para las personas, por ejemplo, que se van a recorridos largos, hay unas que tienen para tu puño, donde te pega la mayor cantidad de aire frío, tiene para regular la temperatura. Y entonces, pues ya vas más. Se puede decir que ya vas más cómodo, ya no vas tan tan incómodo. Va. Pero igual es un mundo gigantesco. Sale, y por último nos faltan los cuadriciclos. Vamos a poner aquí los quads. Vamos a tener el cuadriciclo tal cual. Y vamos a tener por ejemplo, como los Polaris, ¿no? Que son los todoterreno, pero siguen siendo de cuatro llantas, pero tienen cilindradas muy muy pequeñas. Por ejemplo, también los minicar, hay unos que se llaman minicar, lo podemos meter en esta categoría. Son vehículos muy muy pequeñitos que son muy usados, por ejemplo, en países muy urbanos para moverte dentro de la ciudad, ¿sí? A lo mejor siento que están más pequeñitos que los ¿cómo se llaman estos carritos? Unos chiquititos, los Smart. Entonces, no sé si han visto esos carros que son muy muy pequeñitos. Vamos a poner así. Va. Entonces, así con esto acabaríamos ya nuestra primer clasificación, porque el carro se va a seguir clasificando. O sea, vamos a seguirlo encasillando en clasificaciones. Por ejemplo, si hablamos cómo se clasifican los vehículos por la posición del motor. Hay vehículos que tienen motor delantero y también es gigantesco. Y podríamos hablar que a lo mejor haya un sedán con motor delantero, una camioneta con motor delantero. Sí, bueno, que en la camioneta pues sí sabemos que es un poquito más común tener una camioneta o por ejemplo, bueno, aquí tal cual camioneta no, pero por ejemplo una pickup con motor delantero. Sabemos que el motor lo trae en la parte delantera y que utiliza un sistema de tracción trasera, ¿no? Y hay unas que son 4x4. También por ejemplo podemos clasificar el vehículo de acuerdo a la tracción. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Vamos a ponerlo acá. Si no, ya ahorita igual lo quito, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un cuadrito. Esto que puse ahorita es un tipo de clasificación, pues de acuerdo a de acuerdo a las características tanto de chasis como de carrocería del vehículo. Pero también nosotros, número uno, por ejemplo, podemos clasificar al vehículo de acuerdo a la posición del motor. ¿Dónde se ubica su motor? ¿Sale? Entonces ya dijimos que puede ser en la parte frontal, ¿sale? Puede ser en la parte central, o sea, en medio. Algunos deportivos tienen el motor en la parte... O sea, no necesariamente estás manejando y al lado está el motor, pero está tantito atrás de ti, ¿no? O puede ser en la parte trasera. Por ejemplo, en los deportivos, hay deportivos como el Porsche, por ejemplo. Ya, no todos, pero algunas versiones, por ejemplo, que traen el motor en la parte de atrás. ¿Sale? Entonces, si nosotros pensáramos
y dijéramos, ¿qué es más eficiente? ¿Un vehículo con motor delantero o un vehículo con motor trasero? Entonces aquí, por ejemplo, había una lucha interminable, ¿no? Porque ya con todos los sistemas de asistencia, con todos los sistemas electrónicos que trae un vehículo, pues prácticamente intentan hacer muy eficiente al vehículo. De tal forma que si tú vienes en un Porsche con tracción trasera, ¿sí? Por ejemplo, el Carrera ese es como un bocho, pero es un bocho de lujo, de super lujo. Entonces, es un super deportivo. Entonces, están diseñados para tomar velocidades muy elevadas, maniobrabilidades muy buenas, ¿no? Entonces no te vas a quejar. Y si por ejemplo agarras otro vehículo de tracción delantera, por ejemplo, o sea, perdón, de motor delantero, entonces igual deportivo, también está diseñado para que algunos, no todos, no todos, no, pero ya actualmente ya la mayoría está pensado en eso, que haya un aprovechamiento tanto de la energía, de tal forma que lo que les comentaba, ¿no? Ya una llanta que se encuentre patinando ya está ya no es tan fácil. ¿Por qué? Porque la computadora sensa que la llanta está girando como loco y entonces lo que hace es quita la potencia de esa llanta o el torque y la manda a las otras. ¿Sale? Eso es para evitar a lo mejor descompensación en el vehículo. Bueno, ya sabemos posición del motor, ¿no? Delantera, central, trasera. Por ejemplo, también podemos clasificar a los vehículos por el tipo de tracción. ¿Sale? Puede ser tracción delantera, puede ser tracción trasera o puede ser tracción en las cuatro ruedas. ¿Sale? Pero por ejemplo, aquí, eso también lo vamos a ir viendo cuando veamos lo que es chasis, ¿no? Por ejemplo, acá hay vehículos que solo tienen tracción delantera, ¿no? O sea, el motor del motor están conectados hacia las llantas delanteras a través de un sistema de engranes, un sistema diferencial, ¿no? Las llantas van conectadas al motor directamente, lo que hace que las llantas delanteras tengan muchas funciones. Número uno, que sean las llantas guía, ¿no? O sea, si ustedes se mueven a la izquierda, también la potencia y la fuerza del carro va en esa dirección, ¿sale? Entonces, las llantas de atrás son llantas que les llaman llantas locas. ¿Por qué? Porque solo van girando en función a cómo manden las delanteras, ¿sí? Entonces, ellos nada más van a servir como soporte, o sea, para cargar el peso del vehículo y ayudar al frenado, por ejemplo. Entonces, esa es una de las razones también cuando nosotros frenamos. Ya ven que pensemos, van en línea recta y frenan las llantas delanteras y las balatas, o bueno, el sistema de freno delantero es el que sufre más desgaste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por inercia todo el peso se va hacia adelante. Entonces, las llantas traseras se hacen trabajo, pero en cuestión de frenado las delanteras son las que normalmente se llevan el trabajo. Por eso también recomiendan que cuando ustedes van a hacer cambio de llantas, bueno, si hacen las cuatro está bien, o sea, está perfecto, ¿no? Pero si por ejemplo, vamos a suponer que solo quieres cambiar dos llantas, ¿sí? Porque pues igual, ¿no? La economía. Entonces te recomiendan que cambies las llantas delanteras. Entonces las llantas delanteras las cambias y si todavía están bien, en función a las de atrás, las muevas. O sea, las delanteras las pasas atrás, ¿sí? Pero sí se recomienda que las nuevas sean adelante. Porque son las llantas de la dirección. Son las llantas que si por ejemplo se poncha una llanta trasera, lo único que va a hacer el carro es como colgar desde atrás. Y no pasa nada porque la dirección está intacta. La altura de la dirección, de la llanta de la dirección, se mantiene. Entonces tú puedes maniobrar. Entonces vas en carretera y se poncha la llanta trasera, pues sin problemas maniobras y te estacionas. A diferencia, por ejemplo, de una llanta delantera. Si se te reventara la llanta delantera, el carro pues se caería hacia adelante y sería muy complicado maniobrar el vehículo. ¿Sale? Imagínense llantas muy grandes, entonces sí podría ocasionar una catástrofe. Entonces se recomienda que las llantas delanteras sean las que estén en mejor condición que las traseras. De preferencia que las cuatro estén mejor, ¿no? Pero si solo vas a cambiar dos llantas, las delanteras las pasas atrás y las nuevas van adelante.
Muchos, por ejemplo, le meten llanta trasera atrás, como para que no se gasten tanto, ¿no? No, recuerden que lo primero es la seguridad, ¿no? Lo primero son ustedes. Ya como sea el carro, pues ya lo van a recuperar, ya se recupera, ¿no? Por eso, en el desarrollo de nuevos vehículos, primero se piensa en que la integridad de los ocupantes salga ilesa, ¿no? Entonces, al grado de que nosotros podemos ver vehículos que cuando se chocan, pues se despedazan, ¿no? Ahí donde decimos, no, pues ese carro está bien chafa porque pues no aguantó el golpe. A diferencia de un coche de los viejitos que se choca y prácticamente no le pasa mucho, no se dobla muy poco. Pero también están pensados para la cuestión de la seguridad del pasajero, ¿sí? El que se deforme, el que se despedace en un impacto, también está diseñado para que los que van en la parte, bueno, los que van adentro del vehículo salgan ilesos. Que también hay vehículos que ya por cuestiones de economía ocupan materiales de muy baja calidad, eso también es cierto, ¿no? Pero los vehículos que se fabrican bajo estándares deben cumplir con con ciertas reglas y normativas para la seguridad del que va ahí, ¿no? Dale, entonces podemos clasificarlo por el sistema de tracción. Ya dijimos que pueden ser delanteras, puede ser trasera, como las camionetas, algunas, que lo que hacen es, por ejemplo, hay una flecha muy larga que va del motor hacia la parte trasera, que es lo que le llaman diferencial. Eso les digo, se va a ver en chasis. Y es un eje, es una flecha, es un tubo que se llama flecha cardán. Entonces la flecha cardán es un elemento mecánico que va a servir para transmitir torque y potencia, ¿no? Entonces eso se transmite al diferencial. El diferencial es una caja, como una bola que tiene engranes internamente y ya van a la salida de las llantas. Entonces también está la tracción trasera. Y también tenemos tracción, por ejemplo, en las cuatro ruedas, como los 4x4. Pero también aquí los podemos clasificar. Hay unos que ya vienen en las cuatro ruedas directamente. Los más recientes, por ejemplo, ya vienen en las cuatro ruedas, ya así ya directo. Sí, ya les digo que hay un módulo que hace la compensación de quien necesita la tracción. Y aparte está la de 4x4 que tú accionas. Por ejemplo, los jeeps. Ustedes van manejando un jeep y de pronto sienten que se atasca, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues hay una palanca que activa el 4x4, que es otra cajita, ¿no? Entonces ustedes meten y mandan ahí, y lo que hacen es embragar el motor con la tracción que estaba loca. Entonces la engranan y ya tienen fuerza en las cuatro ruedas, ¿sí? Por ejemplo, en esos carros sí está, como todavía no hay un control electrónico, pasa que si ustedes dejan ese 4x4 mientras van, o sea, ahorita es 4x4 para salirte del atasco, ¿no? Del lodo donde te quedaste ahí atascado. Pero si se la llevan, luego como las cuatro ruedas te impulsa, entonces muchas veces cuando el terreno es así como medio inestable, sientes los tirones, sientes como que jalones, ¿no? ¿Por qué? Porque las cuatro ruedas están impulsando, entonces no es tan estable la conducción en 4x4, ¿sí? Ya los sistemas nuevos ya tienen computadora, entonces ya regulan toda esa situación, ¿no? De a quién manda la fuerza. Entonces, un sistema de avance es más estable si la tracción es en dos ruedas. Entonces se empuja nada más. Pero cuando empujan las cuatro, entonces imagínense que hay una llanta que por alguna razón quedó tantito al aire. Entonces te va a desestabilizar cuando las otras llantas te quieran empujar porque no es parejo. ¿Sale? Y entonces les digo, en la cuestión de 4x4 están las que tú accionas. Les digo por medio a lo mejor de una palanca, las que ya vienen las cuatro. ¿Sí? Que puede ser la tracción integral. Les digo que ya son sistemas electrónicos que lo que intentan hacer eso, ¿no? Compensar la tracción. Por razón por la cual ya les digo que ya no podemos o ya no van a poder hacer lo de las novelas, de las películas, ¿no? Que van derrapando. No, ya llantas locas ya no. A menos que puedan desactivar el sistema, ¿no? Sale. Luego también podemos clasificarlo por el tipo de motor. Vamos a poner tipo de motor. Aquí también va a ser un tema bien extenso que vamos a tratar. Puede ser un motor en línea, puede ser un motor en B, puede ser un motor que esté a 180 grados, ¿sale?
Entonces, eh, ahí es donde lo podemos clasificar por el tipo de motor, ¿no? Ah, puede ser en W, ¿sí? O sea, el W, por ejemplo, es el que trae el Bugatti. El Bugatti Veyron trae un motor en W, pero trae 16 cilindros. Entonces lo hacen también con la eh, por la razón de que tienen que la cuestión de ahorrar espacio. Un motor en línea, los pistones van así alineados. Entonces, si hablamos de un motor de 6 pistones, pues sí es un motor grande, considerablemente grande. Pero imagínense ahora 16 pistones alineados. Entonces sí tendría que ser un motorzote bien grandote. Entonces la opción de hacerlo en B es porque reduces espacio. ¿Sí? En W reduces más espacio. A pesar de que tengas mayor cantidad de pistones, ¿no? Por supuesto que mayor cantidad de pistones es igual a mayor consumo de combustible. ¿Por qué? Porque recuerden que cada pistón va a ser un consumo o una succión de la mezcla de combustible con aire. Y entonces tienes 16. Entonces va a consumir mucho más. Entonces no podemos comparar el consumo de un motor de 16 cilindros al que ahí me dijeron, alguien me comentó de Latitude. El Latitude trae 3 cilindros, 3 cilindros, ¿no? Entonces no significa que sea un carro este que no sirva así, sí funciona, pero viene limitado. Prácticamente es un carro muy ligerito también. La nueva versión, el Latitude, es 1.2 litros, ¿sale? Que es la cilindrada que también vamos a ir viendo cuando entremos ya a motor. Y son 3 pistones. El consumo de combustible es muy bajo, pero ese coche nada más yo siento que es funcional para calle. Entonces ya, por ejemplo, salir a carretera, este, sí ya va a sufrir un desgaste considerable el motor. Imagínense salir a carretera con ese y que bien cargado de personas y de equipaje. No, pues entonces sí el motorcito le vamos a hacer sufrir porque no está pensado para carretera. O sí, pero no a tramos largos ni bajo cargas tan grandes. Solo son 3 pistones que están trabajando. Entonces imagínense que es como las hormiguitas, ¿no? O sea, si hay uno para llevar comida, pues imagínense cuánto tiempo va a trabajar, ¿no? Entonces a diferencia de que hayan más y cada uno lleva un poquito, cada uno aporta una cierta cantidad de trabajo. Entonces entre más pistones hay, la potencia del motor se reparte entre todos ellos. Por supuesto hay que darles de combustible a cada uno, ¿no? Entonces hay muchas ventajas y hay muchas desventajas. Las concesionarias piensan y fabrican vehículos para todos los gustos, ¿sí? Para lo que tú quieras, para lo que tú tengas, para lo que te alcance, ¿no? Hay para todos, para todos. Entonces tipo de motor ya vimos, ¿no? Hasta hace unos años, por ejemplo, podíamos catalogarlos por el tipo de enfriamiento. Tipo de enfriamiento, vamos a ponerlo así. De enfriamiento. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a la forma en la que el motor mantiene su temperatura. Les digo que hasta hace poco, hasta hace unos años lo podíamos clasificar porque todavía había motores que se enfriaban por aire, ¿no? Como el bocho. Pero pues ya ahorita ya el bocho sí sigue usándose, pero ya no es tan comercial. Entonces prácticamente ya es puede ser por líquido o puede ser por aire. Las motos, hay muchas motos que enfrían por aire, motos de buena cilindrada que enfrían por aire, pero también necesitan tener una configuración los motores para que puedan disipar el calor, el exceso de calor adecuadamente hacia el entorno, ¿no? De tal forma que los motores trabajen a una buena buen tipo de temperatura, ¿no? O sea, le podemos clasificar a lo mejor los vehículos por el tipo de inyección. Son unos ejemplos, o sea, ¿sale? Podemos clasificarlos vamos a poner, por la clase a la que pertenezca, clase A, clase B. Vamos a poner la clase. Por el tipo de combustible que usen. Ahí también es de ahondar mucho, porque por ejemplo pueden ser vehículos que funcionen con diésel, pueden ser vehículos que funcionen con gasolina, puede ser vehículos que funcionen con
con biodiesel, ¿no? O algún combustible derivado del petróleo, como el gas también, como el gas, ¿no? O los alcoholes, como los oxyfuel, ¿no? Que hay una gran variedad, pero ya sea que lo use al 100% o en alguna combinación. O también, bueno, no lo encasillemos tanto a combustible, sino es el medio en el que obtiene su energía, ¿no? Entonces también podría ser la cuestión eléctrica, ¿sale? Por medios eléctricos es que pueden avanzar. Pero lo que les comentaba, la desventaja de un auto eléctrico es el costo, los costos de mantenimiento, los costos de tener un coche. Estaba viendo que hay un vehículo que es eléctrico que pesa 1.5 toneladas, ¿sí? Y sí tiene muy buena respuesta. Y la carga tiene una autonomía de 800 kilómetros. Significa que cargas completamente la batería y te propulsa 800 kilómetros. Entonces estamos hablando que es de aquí de Puebla a Chiapas hay 700 y tantos kilómetros, entonces llega sin problemas, ¿no? Y con bueno, tiene su propio adaptador de corriente, dicen que hace una carga total de 15 minutos. Entonces, eso está bien, ¿no? Porque ese era uno de los pleitos que había antes, vehículos eléctricos que como un celular. Si no tienes un buen cargador, ya ven que se puede llevar 4 o 5 horas cargando y nomás sube 10%. Pero si de pronto alguien te presta un supercargador, no, esos que traen turbo, lo que les decía, cuando te vienes a dar cuenta, en 10 minutos, 15 minutos, ya la batería ya tiene una buena cantidad de carga. También la velocidad excesiva de carga a una batería también modifica su rendimiento. Pero pues me imagino que ya está pensado toda esa onda en esos vehículos, ¿va? Bueno, entonces, ¿qué más decíamos? Posición de motor, tracción, tipo de motor, la manera en la que enfría, por la cuestión de la inyección, que eso va más en función al motor, porque puede haber una gran variante al tipo de combustible o medio de que obtenga su energía. También, ¿de qué otra manera podemos clasificarlo? Creo que ya son todas, ¿no? Entonces, vean, si cada uno es un mundo, o sea, ya vamos a tener mapas y ¿cómo se dice? Bueno, sí, como estos son diagramas o mapas conceptuales, pero podemos generar mapas conceptuales de cada sistema y de ahí, por ejemplo, desarrollar cada uno por el tipo de tracción y enfocarnos a los tipos de tracción que existan, ¿no? Entonces, es un mundo gigantesco, el mundo del sector automotriz. ¿Sale? Entonces, dependiendo a qué áreas se quieran involucrar en un futuro, que todavía falta, puede ser a la cuestión correctiva preventiva, que es lo que les decía de un taller, ¿no? A la cuestión de el diseño, por ejemplo, la cuestión estética, la cuestión de la innovación, el área eléctrica, el área de refrigeración, ¿no? Entonces, cada uno se hace un experto. Va, bueno, entonces vamos con lo siguiente. Bueno, por acá tengo un archivo de lo que vimos de la clasificación de los vehículos. Y aquí, por ejemplo, bueno, porque tiene algunas imágenes, ¿no? Entonces habla de vehículos utilitarios, vean, si se dan cuenta, ya están clasificados en función a la cilindrada, al tamaño del motor. Entonces vean que un utilitario prácticamente es un motor de cilindrada pequeña y vean su longitud de 3.5 a 4 metros. Pero les comentaba que sí está complicado que pues vayan a medir un carro, ¿no? Entonces normalmente ustedes ven el vehículo y dicen, yo quiero ese, o a mí me gusta ese, ¿no? Difícilmente van a decir, yo quiero un automóvil turismo que sea sedán de tipo compacto. No, pues no, ¿verdad? Pero los fabricantes los fabrican de esa manera, ¿no? Para poderlos clasificar. Entonces vean, hay un utilitario, el compacto, por ejemplo. ¿Sí? Lo que yo les decía, ya ven que estaba entre sedán y el hatchback. Entonces, en el caso del sedán, no puedes entrar al vehículo por la parte trasera. Pero, por ejemplo, vean que este es lo que le denotan como compacto. Al parecer, levantas la parte trasera del vehículo y te puedes meter, ¿no?
Entonces, vean, este está entre 4 y 4.5 metros. Y dice motorizaciones medianas. Entonces ahí también entraríamos en el conflicto de decir que es un motor mediano. Pero prácticamente por lo que hemos visto, un motor pequeño puede ser un motor 1 litro, 1.2 litros, hasta 1.8 litros, 1.6 litros. Sí, que es el desplazamiento del motor, lo que ustedes me pasaron en su trabajo. Entonces puede ser una cuestión mediana. Y de 2 litros para adelante pueden considerarse como cilindradas grandes. 2 litros, 2.5 y más si tienen tecnologías, por ejemplo, como las del turbo, ¿sí? O que sea por el tipo de inyección, entonces ya aportan mayor cantidad de potencia al vehículo. Vean los Berlina, son vehículos de gama más alta y vean, las longitudes son superiores a 4.5 metros, ¿no? Hace un coche de 5 metros de largo, ¿no? Y acá tenemos otros, vean, por ejemplo, acá, lo que les decía de los sedán, ¿no? Ajá, el sedán. Vean, o sea, ustedes saben en la parte trasera el maletero y para maletas nada más. Entonces, hay vehículos que ya rompen esa regla, que se comportan así y ustedes pueden meterse al vehículo. Lo que se considera como una puerta extra, ¿sí? Entonces ya ven que luego dicen 5 puertas, 3 puertas, 2 puertas. Entonces, por ejemplo, un 5 puertas, pues ya son los laterales y la de atrás, pero son accesos hacia la cabina de mando, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos los de portón trasero, ¿sí? Es como un Renault parece ¿no? Entonces, vean, les digo, sí está bien complicado, sí medio, este, complicado que nos aprendamos eso, ¿no? Pero pues nada más es para que podamos analizar cómo se comporta, ¿no? Entonces vean ese también, vean hasta cómo se levanta, ¿no? De Chrysler. Los monovolúmenes era lo que les decía que el sedán prácticamente tendría 3 partes, ¿no? La delantera, la segunda parte es donde van las personas y el tercero el maletero. Entonces, esto tiene una apariencia de vehículo que es es una sola pieza completa, ¿no? Pues son prácticamente como camionetitas, ¿no? Creo que hay la Grandis, por ejemplo, de la Mitsubishi, esta sí, es una camionetita familiar, que yo siento que entra en esa categoría, ¿no? De autos, de monovolumen, ¿no? Bueno, acá dice que existe aprovechamiento del espacio interior, dotando al vehículo de una gran habitabilidad y espacio de carga. Igual les voy a mandar este archivo para que pues igual lo gen en un ratito que tengan. ¿Sale? A ver qué otro tenemos. Los descapotables. Pues sí, ahí sí creo que no hay ningún problema. ¿A qué se refiere con descapotable? No, sino que es un vehículo que prácticamente pueden quitar la parte superior, ¿no? Pero pues estamos hablando de que son vehículos que entran en la categoría de semideportivos, ¿no? O deportivos. Entonces, bueno, acá por ejemplo hablan de estos dos términos, convertible o cabriolet. Hay varios, para los que les gustan los coches, luego salen así que dicen este nombre, cabriolet, cabriolet. Entonces, eso se refiere a que es un vehículo que es desmontar en la parte de arriba, ¿no? Entonces, o sale un vehículo, por ejemplo, un Ferrari, ¿no? No sé, sale el Ferrari cabriolet y el Ferrari bueno, que no es cabriolet, ¿no? Significa que no es convertible. Mm, Coupe cabrio, por ejemplo, miren. Cuando la capota es rígida, metálica de aluminio, al desplegarse queda alojada en el interior del maletero. Esto se le denomina coupe cabrio. Les digo que hay mucha información. Igual la intención pues no es aprendernos esto de memoria, solo saber que existe un mundo gigantesco. Es como clásico de los Peugeot. Bueno, este es un Mazda. Imagínense que falla un mecanismo, ¿no? Y se queda atorado. Sale, bueno, tenemos los familiares, vean todas estas camionetotas. Sale, por supuesto que ya tienen motores más grandes. Al llevar mayor cantidad de personas ya se necesitan cilindradas grandes. También te ofrecen, por ejemplo, confort, comodidad, ¿sí? Ya no es, estamos hablando, por ejemplo, en estas camionetas, ¿no? Fiat, Ford, BMW, Opel, Volkswagen, Volvo. Entonces, si alguien les dice, ¿qué camioneta tienes? No, pues una Volkswagen. A que te digan, ¿qué camioneta trae?
Una camioneta familiar, no pues un Volvo o una Volvo, como quieran. Pues saben que estamos hablando de precio y calidad, ¿no? También Volkswagen tiene calidad de camionetas familiares, pero pues, por ejemplo, Volvo, BMW van más enfocadas a la calidad, al confort, que eso va traducido a dinero, a precio, pues, ¿no? Entonces, puedes aventarte un viaje largo en una camioneta de esas sin problemas, porque vas cómodo, les digo, a lo mejor tienen hasta sistemas de animación, los que ya traen pantalla, porta para comida, porta refrescos, aire acondicionado así bien chido en tu zona de donde vas sentado. Entonces están pensados para eso, ¿no? Para viajes largos. Luego vamos con los deportivos. Bueno, aquí en la onda de los deportivos, pues son prácticamente carrocerías muy pequeñas con motores muy grandes, ¿sale? Como los famosísimos Muscle Cars. Esa es la intención, una carrocería muy pequeñita con un motor gigantesco, ¿no? Pero eh, estamos hablando de vehículos que tienen una gran potencia, ¿no? Ahí ya todos los que se puedan imaginar. Una gran mayoría de concesionarias fabrican vehículos deportivos, ¿no? Si hablas de Nissan, por ejemplo, ¿qué me podrían decir, no? El famosísimo GTR, ¿no? Si hablan, por ejemplo, de Ford, el Mustang. Tenemos los Ferrari, que prácticamente la mayoría son deportivos. Tenemos BMWs, por ejemplo, las series Z, Z4, el Z3, todo eso son deportivos. Tenemos los Mercedes, este, están los McLaren, por ejemplo. Hay una línea de deportivos que también es así como europea, pero es bien exclusiva, que son son suecos. Bueno, bueno, entre esa región, como los Pagani, por ejemplo, Pagani Sonda, los Koenigsegg, que son vehículos que te fabrican a lo mejor, que se fabrican como 3 al año a lo mejor, pero son muy costosos. Entonces, no se puede comparar con la producción en serie que tienen estas concesionarias, ¿no? Ellos no fabrican uno. Bueno, dependiendo, porque también, por ejemplo, hay como los Rolls Royce, que son vehículos de alta gama, que también se fabrican bajo pedido. Vean, tenemos los crossover, ¿sí? Estos no son, bueno, son comunes, pero son como si fueran cochecitos camionetitas. O sea, una camioneta en una carrocería de carrito. Entonces, por ejemplo, el crossover dice que es un vehículo del turismo modificado para parecerse a un todoterreno, ¿no? Entonces, número uno, característica principal, que es 4x4, ¿no? Apariencia más robusta, una buena altura, como para el lodo, ¿no? Barras frontales de protección. Bueno, ahí para las barras frontales de protección tendríamos que ver cómo está diseñado el chasis, ¿no? La parte interna del vehículo, para saber si sí la tiene o no. Porque a lo mejor tiene la apariencia, pero no está desarrollado como crossover. Entonces te vas a chocar y se desbarata el vehículo. Y bueno, dice ruedas de repuesto externas en el portón trasero y aletas ensanchadas. Bueno, sí es clásico, ¿no? Que traen su llantita en la parte de atrás. Vas manejando atrás de uno de ellos y ves una llanta de repuesto. Pero no necesariamente entran en la categoría de crossover todos los que traen una llanta atrás. Porque, por ejemplo, un Jeep también trae eso. O las de Honda, la CRV, creo que también trae una llanta atrás, ¿no? Bueno, pero por eso les digo que es un mundo gigantesco, ¿no? El crossover, el Altea, el Fox creo que también se parecía, pero no sé si realmente entre en la categoría de crossover. Tenemos las limusinas, pues eso sí, no hay tanto que buscarle. Los derivados del turismo, ¿no? Los Citroën, Renault, Spread, Ford Courier. Vean esas camionetitas. Las copies, por ejemplo, prácticamente son vehículos diseñados para transporte, como las Urban, por ejemplo, ¿no? No necesariamente es una combi como la de Volkswagen, ¿no? Dice, combi, disponen 2 filas de asientos y son aptos para el transporte de personas y mercancías. O sea, entonces todas esas carritos que lleven mercancías, podemos considerarlo así. Las furgón disponen solamente de la fila de asientos delantera y son aptos únicamente para el transporte de mercancías, como las Courier. Hay Chevys que salieron así también, con una cajita en la parte de atrás, ¿no? Son más para trabajo, para mover mercancía, alimentos, paquetería, por ejemplo, no dentro de la ciudad, porque son más cómodas.
Las furgonetas, ¿no? Son las camionetas grandotas, ¿no? Las que dicen que son las que se roban a las personas, ¿no? Las roba niños, ¿no? Entonces vean, por ejemplo, ya son camionetas más grandes como la de la escuela, creo que es parecida a esta onda. Ajá. En función del número de plazas también podemos catalogar a los vehículos. Me había olvidado. Monoplazas, biplazas. Pero pues un monoplaza, solo un Fórmula 1 es para una sola persona. Ya no tiene asientos para más. Un biplaza para dos personas. Vean esto, el chasis. Lo que les decía que era el chasis de cabina. Solo es el motor y la estructura de atrás, ¿no? A eso ya le adaptan una caja normalmente. Sale. Luego tenemos los todoterreno. Aquí tienen algunas consideraciones, por ejemplo, ¿no? Les digo que esto se los mando para que le den una ojeada. ¿Sale? Algunas características de los 4x4, ¿no? Este, al menos un eje delantero o trasero para poder ser simultáneamente propulsores. Lo que platicamos, ¿no? Fuerza en las cuatro ruedas. Debe poder desembragar la motricidad de un eje o disponer de un dispositivo de bloqueo del diferencial o mecanismo de efecto similar. Lo que les decía que tú puedes activar el 4x4 y cuando ya saliste de donde te atascaste o del terreno inestable lo quitas, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunos casos el 4x4 tenerlo todo el tiempo es inestable. Y aparte en algunos casos puedes dañar la caja del 4x4, ¿no? En los acelerones, por ejemplo, porque está diseñado para fuerza, no para velocidad. Entonces cuando ya vas a pedir velocidad ya lo quitas y ya te quedas con la última, la única tracción que llevabas. Categorización entonces de los vehículos, todo terreno, pick-up, todo camino, que ya habíamos platicado. Ah, miren el Jeep, los famosísimos Jeeps. Hay muchos que igual les gustan mucho los Jeeps, ¿no? Esto por ejemplo parece parecía a la Land Rover, que son camionetas prácticamente para el cerro, ¿no? Wow. Bueno, si hablamos de una Land Rover, es una camioneta de lujo, que igual es como parecía un Jeep. Quién sabe igual si funciona en el lodo o se quede ahí atascada. Las camionetas, las pickups, ya me mandaron igual la tarea con todo eso. Los todo camino, un deportivo utilitario o SUV, no. Sport Utility Vehicles o Vehicles, no. Entonces, es una mezcla, si se dan cuenta, vean, es un vehículo que combina elementos todoterreno con tracción 4x4. Por eso les repito que si está complicado que de pronto vean un carro y que alguien les diga, oye, ¿qué carro es ese? O qué tipo de carro exclusivamente, ¿no? Entonces dirías, chales, como que es esto, pero como que es lo otro, o como que es la combinación de todos, ¿no? Actualmente ya salen carros con todas las variantes. Vean ese, por ejemplo, ¿no? O esta Volvo, un Audi. Esto sí, definitivamente los autocares y autobuses, pues sí, no hay como, no, diferencia. Los vean, ese es como el de la ruta, ¿no? Y la ruta también tiene un vehículo articulado. La Ciudad de México, por ejemplo, está el Metrobús, que son vehículos articulados, ¿no? Tenemos un autocar, creo que es el autobús, el ADO, ¿cómo se llama? Uno que va al norte. Ah, se me fue. Los Estrella Roja, Estrella de Oro, todo eso, son estos, ¿no? Y tenemos los de dos pisos, que son los que les comentaba que eran como para los que te mueven ahí en el centro de la ciudad, ¿no? Para conocer la ciudad, aunque son muy grandes estos. Creo que esos no son tan, aquí son más chiquititos. Por las calles también están diseñados para carreteras. Difícilmente uno de estos va a entrar a la ciudad. Y si entra tiene que ser sobre calles que estén lo suficientemente angostas. De todos modos, también por cuestiones de vialidad, hay calles que te dicen que no puedes pasar. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ustedes jamás van a ver un tráiler en el centro de la ciudad o un camión de dimensiones amplias, porque no tienen permiso, no están permitidos. Sí podría pasar, pero el peso o la calle no está diseñada para soportar cierta cantidad de peso. Y recuerden que la calle no solo es el soporte de los vehículos ni de las casas, bueno, ni de las personas ni de los carros, sino que internamente también pueden pasar ductos, ya sea de gas, ductos de drenaje, de agua, y entonces el peso excesivo puede pues, hacer que se rompan. Entonces en algunos lugares visto que sí ha pasado que de pronto vas en la calle y ya ves un charcote de agua y está saliendo agua de ahí. ¿Por qué?
Porque muy seguramente pasó un vehículo que no estaba permitido y rompió la tubería. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Quitar todo de nuevo y volver a hacer la conexión. Tenemos los remolques. Dice, el remolque es un vehículo no autopropulsado. Eso creo que lo discutimos, lo platicamos. Pues no tiene un motor, ¿no? Pero pues sí entra en la categoría de vehículos. Solo que no es autónomo su movimiento, ¿no? Diseñado y concebido para ser remolcado por un vehículo de motor. Va, ahí ya no hay tanto problema. Tenemos dos ejes, vean el eje central, ¿no? Y el semirremolque. Pues prácticamente son los que mueven los trailers, ¿no? Los que ven ustedes en la carretera. Pero pues igual cada uno es por un distinto tipo de peso, ¿no? Los hot dogs, ¿no? Dirían por ahí. Tenemos los camiones. Dice que están diseñados para cargas superiores a 3.500 kilogramos. ¿Sí? 3 toneladas y media. Sí. Vean, camión rígido. Eso ya lo habíamos apuntado. Ya lo tenían apuntado. Nada más estamos viendo así como que las figuritas. El camión rígido. Vean. Por ejemplo, cuando van en carretera y pasan una caseta. También va en función al número de ejes o al tipo de carro que vaya. Lo que les decía, cada carro genera una cierta cantidad de peso sobre el pavimento y genera un desgaste. Al final del día es de ese dinero depende el mantenimiento de las carreteras. Entonces no es lo mismo lo que paga una moto a lo que va a pagar uno de esos carros con un semi-remolque. Vean más o menos, peso autorizado, toneladas, 3.5, 6 toneladas. Pero vean los camiones de carga pesada, 38 toneladas. A lo mejor los que llevan material, los que llevan varilla, los que llevan, bueno, cuestiones de construcción, ¿no? Que es esto que es lo de las cosas más pesadas. Entonces, por ejemplo, vean, cilindradas, 2.3 litros, 4 litros, 4 a 6 litros, semipesados de 8, pero estos son diésel, Estos normalmente ya son diésel. Y vean, por ejemplo, estos los grandes, los pesados, es una cilindrada de 14.7 litros. 14.7. Lo que les comentaba, ¿no? El Latitude tiene 1.2 litros de cilindrada, ¿sí? Y estas cosas tienen 14.7 litros, ¿sí? O sea, son 8 veces, 7 veces más, aproximadamente 7 veces más. Ajá, sí, porque 14.8 es 4. Ah, más o menos por ahí, ¿no? 7 veces más el tamaño, ¿no? Sale. Y potencias, por ejemplo, en caballos de vapor, 75 caballos, 115 caballos. Caballos de vapor y caballos de potencia yo les he dicho que es similar, no es lo mismo. Pero ahí se van dando. O sea, si alguien te dice 50 caballos de potencia, pues no esperes a que no sea muy cercano a los caballos de vapor a 50, ¿no? Entonces vean 115. Por ejemplo, en los camiones ya muy muy pesados, 500 caballos. ¿Sí? Pero porque pues van a mover 38 toneladas de peso. A una velocidad considerablemente baja también. Esas cosas no van a ir a 300 kilómetros por hora. Porque pues alguien podría decir, oiga, profe, pero el motor del Mustang tiene 500 caballos. Bueno, hay ciertas versiones. 500 caballos, ¿por qué no son capaces de mover 38 toneladas? Si ustedes tienen una caja de, bueno, vamos a poner que tienen el semirremolque con 38 toneladas y le amarran un Mustang, pues no lo van a poder mover. ¿Por qué? Porque su caja de transmisión está diseñada para generar una cierta cantidad de torque a una cierta velocidad. ¿Sí? Si hay 500 caballos y se pueden desarrollar en teoría ese trabajo, pero sus engranes no están diseñados para mover 38 kilogramos. Entonces, si a lo mejor las llantas pudieran girar, les aseguro que derraparía el vehículo. ¿Por qué? Porque no tiene ni el peso suficiente para generar ese contacto en el suelo para empezarse a impulsar. Entonces, a lo mejor giras las llantas, pero estaría quemando. Porque son 38 toneladas de peso, ¿no? Entonces, ahí más adelante vamos a ver esa onda, ¿no? En cuanto a torque y velocidad. Porque si el caballaje es de 500, ¿por qué no es capaz de mover 38 toneladas? Cuando este camión de 500 caballos sí lo puede hacer. Pero ojo, aquí las configuraciones de engranes, de sistemas de engranaje, son completamente diferentes, ¿va? Y luego tenemos los camiones, los de cabeza tractora. Ah, vean, hasta de 600 caballos. Sí, pues es que es para mover demasiado peso. Cilindradas de hasta 18.3 centímetros cúbicos. 18.300 centímetros cúbicos. Bueno, es que acá sí tenía centímetros cúbicos. ¿Ya vieron? Por eso son miles entonces.
2300 centímetros cúbicos, 4000 centímetros cúbicos. Eh, un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Por ejemplo, una moto de pista, esa de la R1 de Yamaha. La R1, su cilindrada es de 1 litro, pero muchos lo llaman en función a la cilindrada de centímetros cúbicos, 1000 centímetros cúbicos. ¿Sale? 1000 centímetros cúbicos es 1 litro. Y por ejemplo, las motitos chiquititas, esas de que llevan tortillas, ¿no? Las cargos son 150 centímetros cúbicos, que es la más común. 150 centímetros cúbicos. O por ejemplo, Itálica sacó una moto, bueno, ya tiene años, que se llama TC200. Que es una moto así como de tipo chopper más o menos. Ese 200 significa que es 200 centímetros cúbicos. O sea, no llega ni a 1 litro. Para que sea 1 litro deben ser 1000 centímetros cúbicos. Entonces ahí sería 0.2 litros. ¿Sale? O sea, significa que ese es el espacio, su desplazamiento del motor. Y estos son en centímetros cúbicos, no son en litros. Si fueran litros sería 18.3 litros. Pero como es en centímetros cúbicos son 18.300. Va, vean, tenemos esto. Pues sí, estos son los que mueven carga en la... Pero ya cuando van descargados estas cosas, paso, corren. Los pueden ver de manera muy común en las cumbres, aquí rumbo a Orizaba. Cuando ya no llevan carga, esas cosas también por el mismo peso y la inercia, paso, corren un chorro. Mientras que tu carro, que va en subidita, apenas con menos peso, apenas va agarrando los 80 kilómetros por hora, esas cosas pueden ir a 120, ¿no? Ahí le tienes que frenarlos. Muchos de ellos se quedan sin frenos y han visto cómo se estrellan contra la caseta de cobro y matan a los que estén ahí. O sea, aplastan completamente a todos. Vean, bueno, busquen como estos videos donde estos trailers pierden los frenos y y pues no hay quien los pare. Entonces se van a estampar contra las casetas, matan hasta las familias enteras. Por eso las carreteras están diseñadas también para este tipo de contingencia. Hay un escape que es con grava suelta que absorbe gran cantidad de la energía del camión. Entonces, cuando de pronto vienen coches así sin frenos, y son detectados, el tránsito, los federales le van abriendo el camino, ¿no? Hasta que llegan a una pequeña desviación de la carretera donde está las zonas de frenado especial, ¿no? Que es grava suelta, es piedra suelta. Y esa tierra suelta hace que el coche vaya perdiendo energía hasta que se frena, ¿no? Pero cuando no hay una de esas, se va a ir a estrellar contra el que se le atraviesa. ¿Veis? Con los articulados, 600 caballos, seguimos viendo 600 caballos. Ajá, son más chiquititos. ¿Qué son estos? Tren de carretera. Vean, hasta las formas ya se ven más circulares. ¿Por qué? Porque ya son más aerodinámicos. Sí, esto también es un área del mundo automotriz que antes no se estudiaba. De la influencia del aire sobre la carrocería. Antes los trailers eran cuadradotes. Pero con el paso de la tecnología y el avance de la tecnología se dieron cuenta que esos cuadradotes del tráiler generaba resistencia al avance y generaba pérdidas en cuanto a combustible. Entonces ya los hicieron un poquito más aerodinámicos. Por ejemplo, en la parte de acá arriba, esto que está acá sí, es un deflector de aire, esto. Y no es para que sea bonito, un panel de carga, no, es un deflector. Entonces lo que hace es que el aire pueda moverse libremente a través de la carrocería para que genere menos resistencia. Al final del día, el consumo de combustible en estos vehículos es muy grande, pero si tú puedes ayudarlos en generar menos resistencia al avance, para la cantidad de combustible que pueden usar en un parque vehicular grande, es considerable. Genera muchos ahorros, ¿no? Vehículo especial. Imagínense llevará una parte de un puente, ¿no? Y ya los agrícolas. El motocultor. Era motocultor. Cosechadora. Barbechadoras y toda esa onda entran en ese mundo, ¿no? Les digo, no nos vamos a meter a reparar camiones, ¿no? Que al final ya creo que sí es de lo que más deja, Lo que es el mundo de la mecánica, creo que la mecánica en el sector de maquinaria pesada es lo que también deja. Por supuesto, porque los componentes son muy costosos. No es lo mismo que cobres una afinación de un vehículo pequeñito
O sea, un Chevy, un Jetta, ¿no? Que cobres, que te quede de ganancia como 400 pesos, ¿no? Ya considerando que quitaste aceites, filtros, cambios de bujías, filtros de aceite, de aire, gasolina. Hay que le des la afinación a estas cosas. Estas cosas deben llevar como 40 litros de gas, de aceite. Bueno, de las cubetotas, hay unos que llevan dos, más el mantenimiento a los filtros. Entonces, los servicios de afinación son más costosos. Entonces, es posible que te quede mucho más dinero que una afinación de vehículo. Y tenemos las motocicletas, ¿no? Ajá, aquí tenemos. Ah, bueno, aquí teníamos un buen, pero ya no les puse todas. Las Naked, esas son las que ya no tienen carrocería, les quitan las tapas, las dejan solo con el puro tubular. Bueno, las de carretera, las de pistas, vean. Las Naked son las que les digo que el motor está expuesto. Por ejemplo, estas no traen motor expuesto. Traen estas tapas que también tienen la finalidad de ser aerodinámicas. En cambio, estas vienen descubiertas, vean, no traen partes. No vienen cubiertos, se ve el motor. Pero pues igual son motos que sí corren, pero pues no 300 kilómetros por hora. Aparte también la carretera aquí en Puebla o en la ciudad, pues no te permite correr a esa velocidad. Porque si vas a esa velocidad y tienes la mala suerte de agarrar un bache, te llamabas, ¿no? Ahí sí se mueren. Ahí sí la moto es uno de los medios de transporte en donde si vas a sufrir un accidente vas a tener una lesión muy considerable. Y las custom, ¿no? Son como la chopper más o menos, ¿no? Vean esta, se ve bien padre. Ah, una chopper. Pero sí, recuerden, no estamos en el mundo de las motos, pero tampoco es malo saber sobre todos los sectores, ¿no? Vean las motocross, eso es para el cerro. Ah, una Kawasaki igual para hacer cross, ¿no? También estas, por ejemplo, son elevadas en costo. Igual porque son ligeras, son hechas de aluminio. Como va a servir para saltar, los monoshocks, perdón, que son la su horquilla delantera, deben soportar cargas grandes, ¿no? O sea, impactos fuertes, entonces al grado de que no se tuerzan. Las carros o el chasis es de aluminio para hacerlo ligero. La parte de atrás, el sprock es muy grande. El sprock es la corona de atrás, es muy grande para dar fuerza. ¿Sí? Las motos de pista normalmente tienen un sprock más chiquitito, de menos dientes. Por ejemplo, debe ser más chiquitito. Bueno, este no se le alcanza a ver. Los engranes que vienen aquí, hay unos que traen ya diferencial, ya traen una cardán, una flechita cardán, otros traen engranes todavía, catarinas les llaman, o sprocks, traen cadenas. Entonces, cuando son coronas pequeñas es para velocidad. Pero por ejemplo, las cross en donde quieres fuerza para saltar el cerro, ¿no? Necesitas sprocks grandes, número de dientes de sprocks grandes. Entonces eso te va a dar fuerza. Aparte estos motores, algunos son dos tiempos, lo que hace que el motor tenga mayor potencia. Tienes más trabajo por ciclo del motor. Eso lo vamos a ver en tipos de motores, los dos tiempos, los cuatro tiempos. Y ahí es donde ya vamos a nos organizamos para una clase en la escuela para que podamos distinguir entre un motor dos tiempos, un motor cuatro tiempos. Podemos empezar con motores pequeños, o sea, va a estar difícil que nos podamos se pongan a desarmar un motor de carro y que al final del día no arranque, ¿no? Va a ser más fácil a lo mejor si agarramos un motor cuatro tiempos, por ejemplo, de moto, que lo armen, lo desarmen y lo arranquen. Eso siento que sí es. Y de ahí ir subiendo, ¿no? La, la, el funcionamiento es el mismo, o sea, los principios de funcionamiento siguen siendo los mismos. Esos son tipo enduro, también son como tipo cross, ¿no? Y vean estos, por ejemplo, estas motocicletitas. Hay una categoría donde no van sentados y solo van como escalando, ¿no? Están diseñados para eso. Trial, ¿no? Se ven padres, ¿no? Para ir a la escuela. Que es una de las opciones por toda la onda del tráfico, ¿sí? La cuestión del transporte. Entonces, del mundo automotriz o de la cuestión de vehículos, hay un campo muy grande en la cuestión y desarrollo de vehículos propios, tecnologías que tú desarrolles para poder moverte o mover personas. Entonces, yo vi por ejemplo, las bicicletas eléctricas. Hay varias que ya salieron, en Puebla ya hay varias también, pero hay unas en donde hasta las puedes doblar, las doblas, te las echas hacia el hombro. Llegas a tu trabajo,
haces lo que tienes que hacer y ya a la hora de salir la vuelves a desdoblar y te vas a tu casa. Pero son eléctricas, tienen baterías o solo son impulsadas por tu propia fuerza, ¿no? Pero eso evita que uses un vehículo. Por la cuestión del congestionamiento de ciudades en donde la congestión vehicular es gigantesca, ¿no? Por supuesto que hay carriles diseñados para las bicicletas. Tampoco te vas a meter en medio del periférico con una bicicleta, ¿no? Te van a aventar, ¿no? Pero estas, miran, por ejemplo, es un buen campo, ¿eh? Es un buen campo. Había un tipo, igual estaba yo viendo un documental de que juntaba, por ejemplo, los botes de refresco, los de PET, esos que se encuentran ahí tirados, y juntaba los botes y los fundía. Y con la fundición de ese tipo de plástico hacía el chasis de una bicicleta. O sea, la estructura. ¿Sí? Y ya de ahí ya le conectaba las llantas, los pedales. Y tenía muy buena resistencia la bicicleta. Creo que está patentado. Pero es una opción. Recuerden ahorita que estamos en un entorno en donde la contaminación está muy avanzada, los niveles de emisiones de contaminantes por los carros también es grande, el planeta está cambiando drásticamente, cuando antes llovía, llueve, cuando nomás no llueve, de pronto cae un diluvio, se inundan las calles, entonces vean todos estos cambios tan locos que están ocurriendo, entonces esta persona su opción es reutilizar materiales, ¿no? Entonces, pues qué bueno, ¿no? Entonces también por ahí está un gran camino para ustedes, el reciclaje. El reciclaje, la basura prácticamente es oro. Sí. Les comentaba que en Estados Unidos la basura es del gobierno. Entonces, si hay basura en la calle, ahorita no sé cómo es, pero sí, yo sabía que así era. Entonces, si hay un bote de basura, no puedes estar buscando cosas ahí porque te meten a la cárcel. Es robo prácticamente. Hay una disposición que dice que la basura que ya está en la calle es del gobierno. Es federal, creo. En cambio acá no. Dejas tu bote de basura y al rato ya hay gente sacando cosas que les puedan servir, que puedan vender. ¿No? Sale pues. ¿Y qué más tenemos? Las scooters. Ah, vean, estos son los cuadriciclos. ¿Sale? Esa va a ser la tarea. Esa es la tarea. Investigar sobre estos cuadriciclos. ¿Sale? 5. Investiguen 5. ¿Qué quiero? Potencia, velocidad máxima, consumo de combustible. ¿Sale? Si es de combustible, a lo mejor es eléctrico. Sí, pero por ejemplo ya en países orientales, Corea del Sur, Japón, Suiza, y hay esos carritos que son bien pequeñitos, pasan en cualquier lado y permiten como que el flujo de transporte más, eh, el flujo de vehículos, no hay tanto atascamiento, ¿no? Sale entonces investigar 5 tipos de cuadriciclos, eso va a ser la tarea, ¿va? Y las quads, ¿no? Ah, las cuatrimotos para ir al cerro, ¿no? Sale pues. Entonces les mando este archivo. Yo siento que ya es suficiente de mi video. ¿Va? Y entonces esa va a ser la tarea. Investigar sobre 5 cuadriciclos. Entonces intenten buscar sus características. Si pueden encontrar los materiales con los que se fabrican, pues adelante, ¿no? Pues que de seguro van a ser en una gran cantidad de plásticos. Porque eso ayuda a que sean ligeros. Pero vean, 550 kilos lo que pesa el vehículo. Entonces 4 personas, 3 personas lo levantan sin problema. Y te lo robas, ¿no? Eso también va de la mano. Va, pues sale. Entonces, ya quedó. Va.